Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. El tema que vamos a tratar hoy va a ser nada más y nada menos que Nicaragua. Recientemente en redes sociales ha sido tendencia Nicaragua en varios países de América Latina por los recientes arrestos, las recientes acciones que el gobierno de Daniel Ortega ha estado realizando en contra de integrantes de la Iglesia Católica, en contra de sacerdotes, ni más ni menos, en contra de altas figuras eclesiásticas. Y por eso esta vez nos van a acompañar dos personas de Nicaragua, ni más ni menos, para hablarnos sobre la situación en el mencionado país hermano. Es muy fácil relativizar, es muy fácil defender determinadas situaciones desde la comodidad que nos da nuestra lejanía, pero es muy difícil vivirlas y mucho más difícil contarlas, sobre todo cuando uno está adentro. En este momento en Nicaragua hay una situación muy complicada, estamos hablando de un régimen autoritario, estamos hablando de una dictadura, ni más ni menos. En los últimos años, el gobierno de Daniel Ortega ha impulsado una agenda represiva, ha organizado elecciones sin ningún tipo de garantías y ha detenido a todos los candidatos que hubieran podido hacerle frente. Es muy complicado entrevistar personas de Nicaragua en ese sentido. Hoy nos va a acompañar Israel González Espinosa, que es un periodista de Nicaragua, actualmente se encuentra en el exilio en Madrid, España, y también nos va a acompañar un opositor que en este momento se encuentra en Nicaragua, ni más ni menos, pero vamos a recurrir a un seudónimo y no vamos a poder dar a conocer su identidad por obvios motivos de seguridad. Nos acompaña Libertario, que es el seudónimo que él ha escogido para esta oportunidad. Voy a permitir que nuestros invitados se presenten brevemente. ¿Cómo te va, Israel, para empezar? Muchísimas gracias, Felipe, y muchísimas gracias también, amigos de Carta Política que nos están viendo en este momento. Lamentablemente la situación en Nicaragua es sumamente compleja, es sumamente difícil. Ya vos lo adelantabas en el inicio del programa. Es muy fácil caer, digamos, en provocaciones ideológicas y en una visión sesgada de la realidad en Nicaragua, pero yo creo que es importante ver a Nicaragua como un problema de derechos humanos y que atañe no solo a nuestro país, sino a Sudamérica y a la región. Muchas gracias, Israel, por esta presentación. Libertario, si pudieras presentar brevemente tu punto de vista sobre la situación actual de Nicaragua, cómo te encontrás en este momento. Un saludo, bienvenido a Carta Política. Gracias, Felipe, mucho gusto, Israel. Gracias a los amigos de Carta Política por este espacio en el cual se nos permite denunciar toda la situación actual que vive Nicaragua. Así como ustedes mencionaban, yo me encuentro dentro, la situación se ha ido agudizando una vez más y hemos visto cómo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han ido en contra de todos los poderes fácticos del país. Lo hicieron con el gremio empresarial, lo hicieron contra estudiantes desde el año 2018, lo hicieron con diferentes organizaciones civiles, se fueron contra los verdaderos partidos políticos de oposición y hoy la institución más creíble hasta este momento en el país, que es la Iglesia Católica, están totalmente en contra de ellos al punto pues, que ustedes conocen de primera mano que está un obispo junto con varios miembros de su diócesis detenidos en la curia del departamento de Matagalpa. La situación es muy grave, está más difícil, es más difícil cada día poder estar dentro de Nicaragua. A eso sumarle, ¿verdad?, el tema de la crisis económica, las miles de personas que han emigrado a países principalmente como Estados Unidos, España y a países de Centroamérica. Y en sí, pues, un Estado totalitario que ahora incluso atenta contra la fe religiosa de los nicaragüenses. En ese sentido, mencionaste recién, Libertario, lo que es la crisis económica, lo que es la situación política.
Vos como militante de la oposición habrás presenciado lo que es el deterioro de la libertad política. Si pudieras describirnos brevemente, también Israel puede intervenir si lo considera necesario. Es la primera vez que entrevisto a dos personas al mismo tiempo, cabe aclarar. Libertario, si pudieras empezar explicando cómo fue el deterioro de la libertad política en Nicaragua en los últimos años o desde que llegó Daniel Ortega al poder, ¿qué represalias puede enfrentar un opositor nicaragüense hoy día? Y sobre todo, ¿es Nicaragua hoy una dictadura absoluta sin ningún tipo de matices? Nicaragua es una dictadura totalmente absoluta. Eso no es discutible. Creo de que incluso en algunas ocasiones se ha querido vender la idea de que no lo es por un tema ideológico, pero aquí estamos más que claros, e incluso partidarios ideológicos de lo que en algún momento el Frente Sandinista fue, le han dado la espalda, como incluso la Internacional Socialista, del que ellos eran miembros y que a raíz del 2018 incluso fueron expulsados. Igual, un sinnúmero de organizaciones de izquierda les han dado la espalda como tal. Desde que Daniel Ortega llegó al poder en el año 2006, el sistema de partidos políticos y el sistema electoral se vio grandemente vulnerado. Si bien es cierto, los 16 años en los que estuvo la oposición liberal en el gobierno habían profundas grietas, precisamente producto del deterioro que ha venido constantemente teniendo Nicaragua. Sí habían espacios de libertad de expresión, espacios de competencia política, espacios de libertad económica, y de alguna u otra manera el país, que si bien es cierto, también hubieron varios problemas y bien marcados dentro de esas tres administraciones, mostraba un rumbo hacia ciertas mejorías, nivelándonos con algunos otros países de la región centroamericana que en algún momento tuvieron un contexto parecido históricamente al de nosotros. Sin embargo, desde el año 2007, producto de una división que se dio, en este caso, de la derecha nicaragüense aglutinada en partidos liberales, es que Ortega llegó al poder. Y muchos se acusan en este caso a uno de los expresidentes, como es el caso de Arnoldo Alemán Lacayo, por un pacto que se dio a finales del año 2000 con Daniel Ortega, donde una de las condicionantes de ese pacto fue reducir el porcentaje de votos con el que un presidente podía ser electo en Nicaragua. Anteriormente era como en varios países de la región, donde era la mitad, perdón, donde había un porcentaje del 40%. Un porcentaje de votos más, para evitar una segunda vuelta. correcto, e incluso existía la posibilidad de tener segunda vuelta en ese momento. Incluso después de ese pacto, Enrique Bolaños, que fue el último presidente demócrata que tuvo Nicaragua, obtuvo más votos como tal. Pero ha habido un deterioro constante. Desde el año 2007 las instituciones se fueron desmantelando por completo. Procesos electorales municipales del año 2008 fueron fuertemente cuestionados, y desde entonces, al menos desde la experiencia que yo tengo, se pudo ver el fraude electoral totalmente a luces. Posteriormente vimos unas elecciones del 2011 también altamente cuestionadas por la Organización de Estados Americanos, que fueron presidenciales, y en el 2012 fueron otras elecciones municipales. La oposición política ya venía siendo acorralada, y en el caso del Partido Liberal Independiente, en el año 2016, previo a los comicios electorales de ese año, fueron despojados de su personería jurídica y de alrededor de más de 20 escaños dentro de la Asamblea Nacional, lo cual no les permitió participar en ese momento cuando se creó una coalición opositora de partidos democráticos de derecha para hacerle frente a Daniel Ortega en las elecciones del 2016. Posteriormente hubieron elecciones en el 2017, pero igual ha sido una constante el tema de los fraudes electorales, casi que institucionalizado, y en este caso el aparato electoral ha sido dominado por partidos políticos como el Frente Sandinista
y el Partido Liberal Constitucionalista, que comparten por ley el tema electoral. Comento esto porque lo que pasó en el 2018 es una suma de factores que Porque vinieron. es a partir de 2018 cuando esto escala, ¿no? Cuando se da como un golpe final a lo que sería el margen de acción opositor. Sí, hay que recalcar de que en el caso ya hablando no del tema electoral, hablando del tema empresarial, Daniel Ortega empezó a gobernar con una especie de alianza con el sistema, con el Consejo Superior de la Empresa Privada, una especie no sé si es el término adecuado, pero una especie de mancomunidad, por así decirlo, en el cual los dos trabajaban de la mano. Gobierno corporativo. Hubo una alianza en ese momento y muchas de las clases sociales o de los sectores más vulnerados se vieron gravemente afectados, como obviamente el resto del país, y poco a poco fue sumándose una serie de medidas totalmente agresivas hacia diversos sectores. Un hecho que ocurrió creo que fue en el año 2013, si no me equivoco, fue algo que en Nicaragua conocemos como Ocupains, que fue una protesta de ancianos en las afueras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y que fue fueron brutalmente agredidos, ancianos y jóvenes que se apostaban protestando a las afueras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y un sinnúmero de factores fueron los que influyeron. También un factor como por ejemplo el tema del deterioro ambiental que previo a la crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en el 2018, que conocemos como Indio Maíz, donde hubo un mal manejo de un incendio forestal que prácticamente arrasó con un sinnúmero de hectáreas. Y a eso también hay que ponerle el tema del canal interoceánico, que hasta la fecha no existe en lo absoluto y que ha sido una lucha de los campesinos. Se Fueron un sinnúmero nota lo que es el deterioro tal y como lo estás contando, Libertario. Me interesaría en este momento, y ya volvemos con vos para continuar hablando sobre esto que llega hasta 2018, pero me interesaría escuchar, Israel, vos que ya estás en España en este momento, tu visión sobre lo que es el deterioro de la libertad periodística, vos que sos periodista, lo que es la libertad de expresión, y qué es lo que te llevó al exilio. Bueno, en Nicaragua actualmente la libertad de expresión es nula e inexistente. Los pocos medios de comunicación independientes que quedan en Nicaragua están obligados a autocensurarse y a dejar de emitir noticias políticas por órdenes del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones. De hecho, ningún medio de comunicación en el país en este momento tiene la autorización de hacer lo que estamos haciendo, de tener un debate sosegado de ideas, ni siquiera de contrastar la información política. Y esto, como también decía Libertario, viene de mucho tiempo atrás. Desde el año 2007, el gobierno tiene una política comunicacional de oscuridad, tiene una política completa de opacidad respecto a todos los proyectos que ejecuta el régimen, y esto ha llevado a que los periodistas tengamos que recurrir muchas veces a fuentes anónimas dentro del Estado o dentro del partido de gobierno para poder identificar algunas acciones por parte del régimen obras sociales, obras de progreso, porque ellos tienen una comunicación unidireccional, es decir, a través de sus medios de propaganda, ellos emiten sus mensajes políticos. De hecho, Rosario Murillo, que es la esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta del país, está encargada de la difusión, ¿no?, de la obra de gobierno, y ella conecta a al menos 5 televisoras que están en manos del régimen para emitir, entre otras cosas, las obras del gobierno, su opinión personal sobre la marcha del país,
¿cómo se llama? El santoral del día. O sea, ella hace un popurrí de temas y lo emite a las 12 del mediodía a través de 5 medios de comunicación televisivos y una cadena de radios que controla el régimen. Fuera de eso, no hay acceso a ningún tipo de información por parte de medios de comunicación independientes. Y luego, a partir de 2018, cuando empezó el tema de la represión abierta y descarada por parte del régimen, fue que los periodistas fuimos uno de los primeros sectores golpeados. Al menos 5 televisoras, incluyendo el canal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fueron sacados del aire el día 20 de abril del 2018, porque los medios de comunicación empezamos a informar sobre lo que estaba pasando. De hecho, el entonces vicecanciller de Ortega, Val Rajensky, admitió en una entrevista en La Voz de América que habían censurado deliberadamente a los medios de comunicación en Nicaragua, pese a que eso está prohibido por la Constitución Política de Nicaragua, sin mencionar la ola de ataques personales, hasta lo que hemos visto, ¿no? La toma de redacciones por parte de la policía, en este caso 100% Noticias, un canal de noticias, el diario La Prensa. Nicaragua a día de hoy es el único país del hemisferio occidental que no tiene diario impreso. Eso te da una muestra de lo difícil que es hacer periodismo desde Nicaragua. Recientemente, por ejemplo, con la situación de la Iglesia Católica. Perdóname que te interrumpa, si hablamos de anular el diario impreso, prácticamente hay muchas personas que sin acceso a Internet y quizá incluso sin televisión quedan totalmente desconectadas de cualquier noticia. La gran aliada en esto, desde 2018, han sido las redes sociales, que es hasta ahora el último espacio donde los nicaragüenses tienen la posibilidad de informarse sin pasar por el filtro de la censura oficial. Es decir, los nicaragüenses, si quieren leer una opinión alternativa y real sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, tienen que recurrir a medios alternativos digitales que se han volcado a partir de 2018 a esta plataforma multimedia, porque los medios tradicionales, como te digo, están firmemente controlados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y en el caso personal mío, date cuenta de que yo, a partir de dar cobertura a las manifestaciones de 2018 y al papel muy relevante que tuvo la Iglesia Católica, empecé a recibir amenazas de muerte, amenazas de cárcel, ponían la dirección de mi casa en diversos portales de gente afín al gobierno, decían que era un terrorista mediático, y en fin, un sinfín, una ola de ataques personales que se consumaron cuando lanzaron una piedra al vehículo de mi familia. Íbamos de regreso a hacer una compra y nos lanzaron una piedra muy grande cerca de una casa zonal del Frente Sandinista. Evidentemente, este vehículo estaba visto por esta gente, porque era el vehículo donde habitualmente me desplazaba con mi familia, con tan mala suerte de que el susto se lo llevó mi hermana, no me lo llevé yo. O sea, y yo comprendí en ese momento de que las posibilidades de seguir haciendo periodismo en Nicaragua eran sumamente difíciles y que había que recurrir a salir fuera para poder seguir teniendo esta voz, porque a lo que apela el régimen en este momento es o te callas o te vas. Así de sencillo. O cárcel, o muerte, o exilio. Esas son las opciones que hay en la Nicaragua de hoy, en la Nicaragua de la dictadura de Ortega y Murillo. La verdad es muy importante tener esa valentía a la hora de expresar cosas como esta. Libertario, ya que estamos, quisiera que volviéramos al escenario político después de 2018. Hoy la actividad opositora organizada por parte de los políticos de la oposición en Nicaragua, me imagino que estará muy limitada. ¿Existe esta de alguna manera? Oposición nicaragüense desde el punto de vista de la ciudadanía es una gran mayoría, y eso se demostró desde los sucesos del 2018.
y precisamente la dictadura no apostó nunca ni a procesos de diálogo o a concretar puntos dentro de los dos diálogos fallidos que se dieron, como tampoco apostó por el tema de la vía electoral en ningún sentido, ni por presión de adelantar elecciones, ni de cumplir o brindar las garantías mínimas para que se llevaran a cabo los procesos. Desde el punto de vista de liderazgo, por así mencionarlo, sí está bien dañada la oposición como tal, porque muchas personas que realizaban su activismo o dirigían X o Y organización, ya sea política o de sociedad civil organizada, como, valga la redundancia, como organización en sí, están detenidos, una gran mayoría, hay que aclarar de que presos políticos hay un total, creo, si no estoy mal, de 180, de los cuales obviamente y por obvias razones todos son presos políticos, pero desde junio del año 2021 se dio una cacería específica para, en este caso, potables candidatos o personas que figuraban dentro de alguna lista para participar o querer hacer contienda el año anterior. Y un caso de los más visibles es el caso de Cristiana Chamorro, que hasta el día de hoy está detenida bajo arresto domiciliario. Desde ese punto de vista, la situación de la oposición es bastante, por así decirlo, trágica, porque aunque afuera en el exilio hay algunos líderes todavía, no se ha podido lograr una conexión entre lo que se puede hacer fuera como lo que se puede hacer dentro. Dentro son pocas las cosas que se pueden hacer más allá de mantener el contacto y viva, por así decirlo, la esperanza dentro de las personas de que se pueda hacer algo. Porque así como miramos el tema de cómo se han ido contra la iglesia, cómo no quieren, incluso han prohibido el tema de las procesiones religiosas, así mismo pasa con el trabajo político y lo vienen haciendo ya desde hace algunos 2-3 años. Y es que no hay el derecho a la libre asociación, no se puede reunir, o sea, no pueden haber personas reunidas hablando de temas políticos porque inmediatamente pueden ser intervenidos, capturados, procesados y lo demás. No se puede divulgar a lo que ellos se refieren como noticias falsas en las redes sociales. Incluso la misma reforma que le hicieron a la ley electoral el año pasado no da incluso o no permite que hables de fraude electoral o que denuncies en este caso anomalías electorales para los procesos viciados que ellos anteriormente han hecho. Desde ese punto de vista, sí hay una situación muy grave dentro de la oposición, porque hasta el momento no hay una figura clave en la que la ciudadanía diga, este es mi líder, o poniéndolo en contexto, por ejemplo, con el caso de Venezuela, donde si bien es cierto hay una situación similar o ya tienen mayor tiempo que nosotros, sí hay figuras visibles dentro de la oposición en el que de alguna manera la población se siente identificada, mientras que en el caso de Nicaragua eso no pasa. E incluso la gente, a pesar que Nicaragua es un país sumamente católico, sí había cierta afinidad. Te pongo un ejemplo, había mucha afinidad política hacia Medardo Mairena por ser una persona que venía de los campesinos, de algo bastante rural, y mucha gente se sentía identificada. En el caso de Cristiana Chamorro, se le asemejaba con el caso de su mamá, que fue presidenta de la República en el año de 1990 y fue una de las primeras mujeres presidentas de Centroamérica. Juan Sebastián Chamorro igual era una persona, o es una persona que en su momento pues tenía bastante auge. Félix Maradiago igual, un joven relativamente joven dentro de la política, pero actualmente con el arresto de todos esos quedó descabezada básicamente la oposición. Correcto. No es que la iglesia no tenga la mayor credibilidad, siempre la ha tenido. Precisamente por eso, desde el primer diálogo fueron los interlocutores, porque es donde se tenía la mayor confianza, pero hasta cierto punto ha sido la iglesia católica el refugio, por así decirlo, de la ciudadanía, y es por eso de que
ahora están contra ellos. Es el último poder, bueno, y lo mencionaba Israel. Bueno, si llegaran a concretar algo drástico contra la iglesia, se van a venir contra las redes sociales, porque es lo que no han podido controlar de manera directa, en el sentido del control que puedan ejercer a través de plataformas como tal, pero sí, desde la situación de la oposición es bastante lamentable. Yo quería, yo Sí, quería nada más agregar algo a lo que está diciendo Libertario, y es que para que nuestros amigos en Argentina y en otros países latinoamericanos puedan entender la gravedad de lo que sucede en Nicaragua, ningún periodista extranjero como tal acreditado puede entrar a Nicaragua. Hace no menos de una semana, un periodista mexicano estuvo de incógnito en Nicaragua intentando grabar un reportaje. Luego este periodista ha salido de Nicaragua como turista y todo el material que ha llevado a México, a su país, lo ha logrado condensar en un documental y la gente, los bots del régimen, las granjas de gente que desde las redes sociales emprende estas campañas de odio contra cualquiera, ya sea nacional o extranjero, que intente llevar una voz disidente a la versión del régimen, inmediatamente le caen encima y empiezan con una vociferación absoluta. Si eso le pasa a gente, por ejemplo, como este periodista mexicano que está recibiendo una cantidad de diatribas e insultos por intentar hacer periodismo en Nicaragua y que lo hizo y que tiene un material que estoy seguro que va a ser sumamente impactante, por lo menos en el caso de México, para ver si cambia la posesión de López Obrador. Ahora imagínense el caso de un ciudadano nicaragüense de a pie, un ciudadano como Libertario, un ciudadano como la señora que despacha en una tienda y que tiene posiciones en contra de todas las arbitrariedades que está cometiendo la dictadura. O sea, es sumamente complicado para cualquier persona, ya no solo opositor declarado, sino para cualquier persona que intente dar una opinión disidente. es tremendo. Queda completamente sometido a lo que es el Estado. Una persona que no puede irse de ahí. Pero bueno, retomando un poco lo que está ocurriendo recientemente, lo que nos lleva a esta entrevista, que es supuestamente se estuvieron cometiendo unos ataques más directos contra lo que es la Iglesia Católica. Israel, en ese sentido, yo te quería preguntar a vos, sé que estás muy metido en cuestiones relativas a la Iglesia. Sobre el papel que está ejerciendo la Iglesia en la oposición y qué ataques se han realizado recientemente en contra de la Iglesia Católica nicaragüense y por qué el régimen nicaragüense, siendo que suele apelar mucho a un discurso más conservador, más religioso, incluso si se quiere, que el de Venezuela o el de Cuba, ¿por qué está enemistado precisamente con la Iglesia Católica? Porque suena un poco paradójico. Bueno, o sea, yo lo que te puedo decir primero que la dictadura de Ortega y de Murillo son mentirosos patológicos. Es decir, ellos aseguran ser un gobierno socialista, cristiano y solidario y no son ninguna de las tres cosas que mencionan, ¿ya? Porque ellos son una dictadura pura y dura, al estilo de cualquier dictador vulgar de la época de los 70, que están sostenidos solo por las armas. Ahora, la situación de la Iglesia Católica es bien interesante en Nicaragua, porque a diferencia de otros países latinoamericanos que enfrentaron dictaduras en los años 70, por poner el caso de la Argentina, por ejemplo, que hubo una cierta división entre parte de la jerarquía y parte de los curas y la Iglesia de base. En el caso de Nicaragua, la Iglesia lo ha tenido claro desde el principio. En 2018 fueron uno de los primeros actores de la sociedad en manifestarse en contra de una creciente represión contra los estudiantes, contra toda la gente que salía a manifestarse. Posterior a eso, no se quedaron en las condenas, sino que abrieron las iglesias para que la gente pudiera refugiarse de la represión del Estado. Es decir, ahí es cuando ¿no? Claro, precisamente para cuando Ortega se ve asediado completamente por las protestas, él llama a la iglesia y le dice, necesito un diálogo.
Y la iglesia le dice, sí, nosotros vamos a mediar, pero nuestra agenda pasa porque el país se democratice. Porque aquí quiero hacer una mención muy especial a un documento que me parece que es clave para entender los últimos 5 o 6 años de lo que está pasando en Nicaragua. Se llama En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor. Se lo entregaron los obispos de Nicaragua a Daniel Ortega y a su esposa en el año 2014. Era un documento con diversos puntos de la realidad nacional condensado. Y en una parte muy fundamental de ese documento, que hablaba de la institucionalidad del país, le apelaban a Daniel Ortega y le decían, usted tiene la facultad de no sepultar las esperanzas que depositó en mucha gente cuando llegó al poder. Porque Ortega, cuando llega al poder, le dice a los nicaragüenses, yo quiero una oportunidad de gobernar en paz, ahora que ya no hay guerra fría ni las tensiones entre este y occidente, yo quiero una oportunidad de gobernar en paz. Entonces los obispos le dicen, usted tiene la oportunidad de pasar a la historia como una persona que no defraudó las esperanzas que mucha gente depositó en usted. Y le dicen también, recuerde que nadie es eterno. Es decir, la iglesia ha tenido una trayectoria de denunciar el creciente autoritarismo y la demolición sistemática desde adentro de la democracia. Pero volviendo a 2018, cuando estallan las protestas, la iglesia no solo condena la represión, sino que abre los templos. Y no solo eso, sino que la iglesia también llama el 28 de abril, luego de los primeros asesinatos de jóvenes a manos de policías y también civiles que armó el propio gobierno, convocó a una gigantesca manifestación por toda Nicaragua, a la que se unió gente de todos los estratos sociales y gente incluso que no comparte la visión de la Iglesia Católica, feminista, gente de las diversidades sexuales, etc. Toda la gente se unió porque vio en los curas ese referente, y ahí los obispos dijeron, nosotros vamos a ir a un diálogo, pero si en el plazo de un mes no hay resultados concretos, nosotros le vamos a decir a la gente que es a la que no debemos que no se puede seguir así y que no se pudo. Los obispos intentaron hacer un diálogo en mayo de 2018, pero la represión fue sumamente brutal y los obispos no tuvieron otra que suspender el diálogo, porque no se podía dialogar en una mesa mientras afuera de las instalaciones donde se estaba llevando este proceso se estaba matando a la gente. ¿Y qué es lo que ocurrió en estos últimos días? Si pudieras contarnos que detonó estas tendencias en redes sociales. Claro, precisamente, como ya decía también Libertario, la Iglesia sigue siendo la última institución dentro de Nicaragua que sigue hablando de las violaciones a los derechos humanos. Las relaciones entre la Iglesia y la dictadura están prácticamente rotas desde julio de 2018, cuando Ortega acusó a los obispos de organizar un golpe de Estado, porque bajo la lógica del régimen, lo que pasó en 2018 no fueron manifestaciones prodemocráticas, sino un intento de golpe de Estado. Entonces, la Iglesia fue la principal acusada de ese golpe de Estado, simplemente por intentar tener una agenda democratizadora para el país y que proponía un adelanto de elecciones que se podía hacer completa y constitucionalmente. Pero bueno, lo último es que la Iglesia, como ha seguido, digamos, teniendo ese mensaje de esperanza, de decirle a la gente, no se puede quedar la situación así, hay que tener esperanza, hay que tener una resistencia activa pacífica, porque la gran tentación en este momento es que la gente se vaya a la violencia, que es el terreno al que quiere llevar el régimen. Entonces, la dictadura lo que hizo fue empezar a cancelar distintas organizaciones católicas, entre ellas, que fue uno de los impactos más grandes, la de las misioneras de la caridad, que son la congregación que fundó Madre Teresa de Calcuta, que se dedicaban nada más a la caridad, la atención a los más pobres, que precisamente ese Estado que
tiene la mayoría de sus recursos para reprimir y matar y encarcelar, no los utiliza para atender a la población, que tenemos unos niveles de pobreza muy altos. Y empezó también a cancelar licencias de medios de comunicación católicos, en el caso del Canal Católico de Nicaragua, luego siguió con otras radios, que eran radios diocesanas locales, en el caso de Matagalpa, y también cerró otras instituciones educativas de la iglesia. Entonces, a partir de ahí, los obispos, sobre todo Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, que está actualmente cercado por toda la policía y los órganos de seguridad del régimen en su curia, empezó a decir, nosotros no nos podemos callar, tenemos que seguir hablando y denunciando. Y por eso lo cercaron. Y por eso lo han cercado. La iglesia en Nicaragua hoy es una iglesia perseguida, pero es una iglesia perseguida porque es la última institución dentro de Nicaragua que habla de las violaciones a los derechos humanos y lo habla con la gente, tiene ese contacto directo con la gente. Entonces, Ortega la ve como una enemiga porque enfrenta su discurso controlador, dominador, autoritario, contra un discurso que sin apelar directamente a una confrontación directa, le da ánimo y esperanza a la gente, que es precisamente el campo donde se derrotan a las dictaduras. Y en ese sentido, libertario, si pudieras, ya que estás ahora en Nicaragua en este momento, nosotros lamentablemente no tenemos esa oportunidad de tener una visión de a pie. ¿Existe hoy información sobre el estado actual de los presos políticos del año pasado y los líderes religiosos que se encuentran encarcelados, cercados? ¿Se ha dado algún dato al respecto? ¿Qué versión está dando el régimen? ¿Está dando alguna versión interna? ¿Cómo está la situación allá en este momento? Con respecto a los presos políticos, están totalmente bajo condiciones inhumanas. Hace poco se hizo una campaña de tratar de visibilizar los posibles rostros de algunos presos políticos con el fin de crear conciencia o generar algún tipo de presión de parte de la dictadura para poder tener acceso a derechos básicos como es visitas de familiares. Y una de esas primeras iniciativas fue en el caso de Félix Maradiaga, que causó una reacción en ellos que hizo que publicaran fotos, pero fotos no del momento en el que se hizo el retrato hablado, sino fotos del año pasado, cuando Félix se presentó o lo presentaron ante el juicio que le realizaron. Y se mantiene un total secretismo. Sí, en algunos medios de comunicación, algunos familiares o fuentes han dado a conocer de que han tenido tal vez unas 2 o 3 visitas, al menos en lo que llevan los presos del año pasado hasta la fecha. Pero parte del mismo miedo o de la misma problemática que existe es que los familiares se reservan a no dar ningún tipo de información a medios de comunicación porque tienen el temor de que hayan represalias contra sus familiares que están detenidos. Pero quienes se atreven a darlo a conocer explican de que están en condiciones totalmente inhumanas, no hay un trato bueno hacia ellos con el tema de la alimentación, el tema de cómo duermen y lo demás. Y bueno, ya podemos ver cómo 2 presos políticos han fallecido en las manos de ellos. Uno de los últimos casos fue del caso de Hugo Torres, que falleció estando detenido y que según información de algunos familiares, en algunos medios se comunicó eso, de que estuvo bastante enfermo y prácticamente hasta que lo vieron totalmente grave en estado de salud, fue que decidieron trasladarlo a un hospital. Y el caso de Eddie Montes, pues que no es reciente, fue en el año 2019, pero que fue prácticamente asesinado dentro de una de las prisiones. Son 2 casos relevantes de cómo se ha llevado a cabo el caso de los prisioneros políticos. Y con respecto a los obispos, la única información que se maneja de manera pública es el comunicado de que emitió la policía sandinista la semana pasada, exactamente el 5 de agosto, donde pues establecen medidas
de, no sé si llamarle casa por cárcel o curia por cárcel o iglesia por cárcel, al obispo Álvarez junto con los que se encuentran ahí, y ha habido información de que no han dejado pasar alimentos, medicinas o que ingrese otro personal más de los que estaban ahí dentro. Eso en el caso de los obispos, pero bueno, antes de estos casos ya pudimos ver dos sacerdotes detenidos por supuestos delitos bastante parecidos, y viene una escalada, ha venido una escalada hacia ellos totalmente. Y, por ejemplo, tal vez Israel me ayuda, pero hay una gran incongruencia con el tema del primer sacerdote que ellos está detenido, perdón, y es que la supuesta víctima, luego que lo acusa, la víctima después, ante la misma justicia de ellos, hizo negar la acusación que en algún momento hizo, y lo que hicieron fue acusarla después a la supuesta víctima, y ahora está detenida la supuesta víctima por un falso testimonio y en este caso al que ellos crearon como victimario. Es una total, algo tan inédito que solo se ven en países como el nuestro, por desgracia. Es realmente impactante lo que nos comenta el libertario. Que Israel, ¿querías decir algo más? Quiero complementar lo que decía Libertario precisamente. O sea, date cuenta de que el régimen monta para un sacerdote de una ciudad mediana en Nicaragua, se llama Nandaime, al sacerdote Manuel García, que grupos afines al régimen estaban llegando a hostigarlo constantemente, y cualquier persona en un momento de tensión, pues hace algún tipo de cosa que tal vez, pensando bien, no debería hacer, y él salió con un machete a decirle: de aquí no me saques mi parroquia y ustedes no pueden entrar aquí. Pues resulta de que el régimen lo acusa a ese sacerdote de haber maltratado a una mujer, y luego la misma mujer se desdice de la acusación. Dice: no, él no me ha golpeado. O sea, son situaciones tan inverosímiles que en Nicaragua las conocemos como las telenovelitas que se monta el régimen cuando quiere ir contra alguien y no tiene mayor asidero legal para encarcelarlo o para abrirle un proceso. En este caso, por ejemplo, en el caso de Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, que está cercado en su curia, la investigación de la policía orteguista es de que está creando grupos de desestabilización contra el Estado. O sea, un obispo que se reúne con sus fieles, claro, se reúne con sus fieles, da la misa, la transmite por la tele. Entonces eso es terrorismo, pues. O sea, va a llegar, incluso muchos creyentes católicos lo dicen, va a llegar el punto en que leer la Biblia sea subversivo en Nicaragua. Muy tremendo lo que nos están comentando desde Nicaragua, y vemos un país que ve su institución devastada, que ve su democracia anulada y a sus líderes religiosos y cualquier figura que trate de manifestar oposición encarcelada. Y bueno, y para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo, ya llevamos un largo rato hablando, aunque no lo parezca, porque la verdad que se pasó muy rápido. Tenemos otros dos casos en América Latina que se suelen mencionar como los tres casos de gobierno autoritario que llega con un discurso liberador y termina encarcelando a sus propios ciudadanos. Tenemos a Cuba, que en los últimos años vemos que ha aumentado la protesta social a medida que empeora la situación económica, la situación social de ese país, y vemos en Venezuela que están retornando lentamente las protestas. Y como habías mencionado antes, la oposición, había mencionado Libertario que la oposición existe, que tiene más derecho legal a existir y también tiene sus propios procesos internos, vemos que está como reorganizándose con miras a una vía electoral. En el caso de Nicaragua, le quiero pedir a cada uno, primero Libertario y después vos, Israel, si brevemente nos pueden responder. ¿Ven una salida para Nicaragua en el corto, mediano o largo plazo, o creen que la situación se va a recrudecer?
Desde mi óptica personal, considero de que en este momento no hay condiciones para una salida y que en todo caso la salida, aunque es duramente criticada y cuestionada, es una especie de diálogo. Pero incluso esa salida que es cuestionada no existe en este momento porque no hay ninguna intención de tener una especie de diálogo o de negociación. Y por otro lado, somos ciertamente dependientes en muchos aspectos políticos, económicos, geopolíticos incluso, y aquí juega un papel muy preponderante el tema de la presión internacional. Y en ese sentido, hasta cierto punto, se ha desmarcado mucho la presión que se ha realizado hacia Nicaragua y eso ha permitido una especie de mayor apertura de la dictadura a seguir controlando como lo ha seguido haciendo. Entonces, en este momento, desde mi óptica, yo no veo salida, pero sí creo que a largo plazo, si las cosas se pudieran acomodar tanto de manera externa, de generar algún tipo de presión hacia el país, como incluso de manera interna, porque es un tema que no lo mencionamos, pero que sí lo voy a comentar de manera rápida. A pesar de que muchos representantes o opositores reconocidos están detenidos en el exilio, todavía sigue en Nicaragua prevaleciendo un espíritu de desunión de lo que queda de las fuerzas políticas. Hay un discurso más ideológico, todavía hay pleitos, es una palabra que muchos usamos en el país con el tema ideológico, que si sos de derecha, que si sos de izquierda, que si sos de centro, que si sos de extrema derecha, de extrema izquierda, y no se logran poner de acuerdo y precisamente eso ha influido también en la manera y en la respuesta que se le puede dar a la crisis. Y relaciona este tema con el caso de Venezuela, que por ejemplo en Venezuela, que si bien es cierto hay grandes deficiencias con el tema de los partidos políticos o de cómo han jugado la dinámica electoral, sí han tenido espacios donde todos se han coordinado independientemente de sus diferencias y eso no ha ocurrido en Nicaragua hasta el momento. Por eso es que al menos yo he opinado de que Nicaragua, dentro de los tres casos, es el segundo peor después de Cuba, incluso estamos peor que Venezuela, porque al menos Venezuela tienen oposición en el sentido al menos de medio estar dentro de la vida pública haciendo política. Miramos a un presidente interino, a una María Corina Machado o a otros líderes de la oposición, siquiera hablando en un parque. Aquí eso no es ni permitido desde ningún punto de vista. Entonces, sí, creo de que hay una salida a largo plazo, pero en dependencia de cómo se organicen las cosas como tal. Israel, la misma pregunta para vos. Coincido con Libertario. La salida en este momento es inviable porque la represión del régimen te está hablando de que se está endureciendo y que no quiere que nadie le tienda la mano. O sea, porque diversos organismos se lo han tendido. La OEA, la Santa Sede, que intentó mediar en un segundo diálogo, también se expulsó al nuncio apostólico. Entonces, habla de un régimen que cada vez más se va pareciendo un poco a Corea del Norte, ¿no? Con la particularidad de que aquí, pues, en Nicaragua existe una pareja, ¿no? En el poder, yo les llamo los Ceausescu tropicales, porque prácticamente quieren montar toda esa narrativa de grandilocuencia y de un régimen maravilloso cuando en realidad, como dijo este periodista mexicano que hizo el reportaje, es un país fachada. Lo que hay es una fachada y luego está una casa en ruina. Verdaderamente la solución al problema nicaragüense pasa por tres pilares fundamentales. El primero es, como decía también Libertario, la organización de la oposición interna. Creo que la gente de la oposición se ha desgastado muchísimo en el terreno ideológico y no han sabido leer lo que a nivel de la calle, a nivel de la gente, sí se quiere, que es la unidad total de toda la oposición para derrocar a Ortega, pero no solo para derrocarlo, sino también para ofrecerle una alternativa de gobierno real, porque mucha gente se pregunta, bueno, se va Ortega, se va su régimen, pero ¿qué viene después? En segundo lugar está la presión internacional.
la ausencia de una causa para... Sí. de ofrecer un gobierno, como se dice, un buen gobierno para los nicaragüenses. Claro, un gobierno de transición, un gobierno que asiente las bases de una democracia que sea real. Como decía Alfonsín, una democracia con la que se cura, con la que se educa y con la que se vota. Esa es una democracia al final, que garantice derechos para sus ciudadanos. En un segundo lugar, la presión internacional. ¿Qué papel puede jugar Estados Unidos? Nicaragua, por ejemplo, sigue siendo altamente dependiente de lo que exporta a Estados Unidos, a pesar de la retórica de Ortega. Y países como la Unión Europea y ahora también con este bloque de izquierda, de nueva izquierda latinoamericana que se quiere desmarcar de los totalitarismos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Yo creo que yo discrepo ahí un poco con Libertario. Yo creo que Nicaragua a estas alturas está incluso mucho peor que Cuba, porque la gente en Cuba está saliendo, hace sus conatos de protesta, pero es que en Nicaragua inmediatamente nada más salís con una bandera de Nicaragua o una pancarta y es que te cae la policía del régimen encima con gente armada por el gobierno que son civiles y que eso es ilegal. Grupos armados al margen de la Constitución. Y tienen un aparataje de control absoluto del país. Y en tercer lugar, yo creo que los esfuerzos que haga también el grupo del exilio de Nicaragua, los exiliados, y la presión que va a crear en muchísimos países de Centroamérica y en Estados Unidos, sobre todo, el tema de la migración. La migración, Nicaragua ahorita está sacando una cantidad de migrantes solamente comparada a los conflictos armados que hemos tenido en el año 79 y luego en la década de los 80. Muchísimos nicaragüenses, hoy precisamente lo vi en Twitter, un contenedor de casi un centenar de nicaragüenses que han sido localizados en México intentando llegar a Estados Unidos. Y la gente le dice a los periodistas mexicanos, es que en Nicaragua no hay nada, en Nicaragua están cerrando todos los espacios, no hay empleo. Y yo creo que esos tres factores, la política interna, la posición interna, la presión internacional y el drama migratorio humano, yo creo que van a influir para que se fuerce a una negociación que es lo que evidentemente trae una salida democrática, pacífica, institucional para Nicaragua. Otra opción a día de hoy no solo es inviable, sino que sería suicida y sería matar el espíritu de la primavera democrática que se abrió en abril de 2018, es decir, un momento en el que se corta con una historia de cambio a través de la violencia y se opta como sociedad por un cambio pacífico, democrático e institucional. Muy bien, ya entramos en el final, estamos presentando al final de esta entrevista. Quisiera hacer yo una pequeña reflexión en base a lo que me han dicho tanto Israel como Libertario, y es que lamentablemente se ha montado en determinadas personas una narrativa de poner a Nicaragua, Venezuela, Cuba como íconos de una resistencia, de un proyecto, de una idea contra un imperio. Y lo cierto es que en el proceso muchas personas, también desde el otro lado, han lanzado la narrativa de que Nicaragua, Cuba y Venezuela son el ejemplo de recetas fracasadas, son monstruos, son enemigos. Y en el proceso como que se han olvidado ambas partes de que Cuba, Venezuela y Nicaragua de hecho son países reales, con personas reales viviendo en ellos, que todos los días sufren horribles carencias, sufren represión, sufren la imposibilidad de expresar lo que les está pasando. En definitiva, para cerrar, yo quisiera que ambos, primero Libertario, después Israel, me digan que en muy breves palabras, porque ya nos estamos quedando sin mucho tiempo, ¿qué le dirían al actual gobierno de Nicaragua y qué le dirían al pueblo nicaragüense, a sus compatriotas? Libertario.
al desgobierno que tenemos como nicaragüenses, que nada es eterno y que las dictaduras caen. Eso es histórico y está totalmente, existe en la realidad histórica de que las dictaduras caen. E igualmente al pueblo de Nicaragua de que la esperanza es lo último que se pierde y que ya Nicaragua ha pasado por situaciones bastante similares, pero creo que esta vez peor, pero al final del camino vamos a ver mejores las cosas. Israel. Dirigirme directamente a Daniel Ortega y a Rosario Murillo y hacerles una única pregunta. ¿Hasta cuándo piensan mantener el desastre en Nicaragua? ¿Hasta cuándo piensan estarse aferrando al poder? Nadie es eterno. Y a nuestro pueblo, el pueblo de Nicaragua, un pueblo valiente, un pueblo que a pesar de todas las dificultades que ha atravesado en su historia, sigue siendo un pueblo lleno de vigor y de alegría. Las palabras, parafraseando a nuestro poeta Rubén Darío: los nicaragüenses nos merecemos algo mejor, y estoy seguro que tarde o temprano, si seguimos por esta vía de construcción que es tediosa, que es larga, a través de la resistencia pacífica, activa, no violenta, vamos a poder lograr darnos el país que nos merecemos por primera vez, creo yo, en 200 años de vida independiente. Yo soy un optimista patológico y estoy completamente convencido de que luego de 200 años apostando por una vía no violenta, por una vía civilista, democrática, pacífica y constitucional, vamos a poder lograr tener el país que nos merecemos. Muchas gracias, es lo que todos en América Latina estamos esperando, ver a nuestro continente libre, ver a nuestro continente próspero, teniendo elecciones limpias para poder cubrirlas, desde mi posición personal, lo digo. Y bueno, y con esto vamos cerrando, vamos terminando esta entrevista larga de Carta Política. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter como @politicacarta, en Instagram como Carta Política. Les recomendamos suscribirse a nuestro canal en YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.